Si te parece bien, ahorita mientras ya se va incorporando David Peña, el maxi abogado, pues que estamos viendo la conferencia de prensa que dio el día de ayer el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, es donde pues comenta que sí era un campo de adiestramiento, eh, pero en esta parte del fragmento pues no dice que es un campo de exterminio. Vamos a escuchar. Tenemos ya totalmente probado que ese era un centro de reclutamiento, adiestramiento y operación del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto está probado por confesionales, testimoniales, documentales, es decir, la amplitud de esa información es absolutamente indudable. Ese lugar se estaba ocupando para esas funciones y tenemos pruebas desde 2021 en que la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco le informó a las autoridades locales de esa población lo que estaba ocurriendo ahí. No hicieron nada. Esto ocurrió hasta 2024, cuando las fuerzas federales, acompañadas de autoridades del Estado, tuvieron el enfrentamiento que ustedes ya conocen, donde hubo la detención de 10 personas y el encuentro de dos personas que estaban secuestradas y una que estaba emplayada ya muerta. Es decir, habían pasado 3 años en que esas actividades se habían estado desarrollando ahí. Todo eso está total y absolutamente probado. No hay la menor duda. ¿Qué decir sobre estas narrativas y cómo iniciar este abordaje? ¿Cómo lo quisieras iniciar? Pues mira, ojalá, querida Violeta, fuera solo en materia de narrativa, es decir, entiendo la pregunta, ¿no? Pero lo que me parece preocupante, y comparto ahí un poco las expresiones que han dado los colectivos, cuando menos estos dos colectivos que se han pronunciado, eh, es que según la propia información que se tenía desde la Fiscalía Local, desde la Comisión de Derechos Humanos local, según lo refirió Gertz Manero, y la gente que estuvo, digamos, cercana al lugar, se pudo haber identificado, se pudo haber tenido información sobre la forma en la que se operaba los asesinatos, digamos, dentro del lugar. Creo que ahí hay que, no, yo no estoy matizando el tema de lo del campo de exterminio, pero los asesinatos que ocurrieran en el lugar, el propio fiscal reconoce que era un campo de entrenamiento, reconoce que cuando se llegó al rancho el año pasado había una persona, incluso él dice emplayada, utiliza el término, ¿no? Es decir, estaba envuelta en plástico, no sé, en una cosa así, ¿no? Emplayada, esto que utilizan como plástico para envolver. Que había restos óseos de otras dos personas, cuando menos, o que había dos personas, cuando menos, muertas y una más privada de la libertad. Es decir, reconoce que en el lugar era un lugar de entrenamiento, era un lugar táctico, primero reconoce que es un lugar del cártel Jalisco Nueva Generación, después reconoce que es un lugar donde había entrenamientos o capacitaciones tácticas o como se le quiere llamar. Se reconoce en la propia información que ahí en ese lugar había personas asesinadas o que encontraban personas asesinadas, cuerpos de personas asesinadas, pero la última parte, cuando tú vas hilando todas estas ideas, tú dices, bueno, pues es que era un lugar donde mataban personas. Es decir, capacitaban o entrenaban si quieres, pero también mataban personas. No era que, ¿y por qué estoy haciendo la diferenciación? No es que fuera un enfrentamiento, ¿no? No es que hubiera esta, digamos, como sicariato que conocemos, lamentablemente, ¿no? Que ya se ha vuelto común en el país, donde llega una motocicleta y ataca tu vehículo, ¿no? Te mata. Aquí era un lugar cerrado, un espacio físico ubicado, ubicable, donde se asesinaban personas.
La información que nos da Hertz es, en este lugar se asesinaban personas, porque cuando menos se encontraron 2 o 3 cuerpos, creo que 3 fueron los que se encontraron al momento de arribar al lugar. Pero, y él dice, sin decirlo, ¿no? Pero no es un campo de exterminio, no había crematorios. Y entiendo que la referencia esta de los crematorios, pues sí, por toda la referencia nazi, ¿no? Lo que nos trae a la memoria. Sin embargo, sí se reconoce que es un lugar donde había asesinatos, donde presumiblemente se entrenaba o se capacitaba a los sicarios o a la gente del cártel Jalisco Nueva Generación. Y dice el fiscal, nada más no había crematorios. Probablemente eso sí tenga una razón más científica, ¿no? Que probado, digamos, en términos periciales, que no pudiera haber estos crematorios para cremar o para incinerar a personas. Pero de ahí en fuera, yo creo que la conclusión parcial a la que arriba el fiscal nos genera muchas más dudas, muchas más interrogantes, a unas semanas apenas de que hubiera pasado los hechos, que arribara ya a esta conclusión me parece preocupante, creo que ese es el término, porque creo que se está evitando hacer una investigación profunda del caso, se está evitando hacer una investigación más a fondo para cambiar ahora sí, y concluyo con lo que empecé, para cambiar ahora sí la narrativa en torno a lo que ocurría en el Rancho Izaguirre, ¿no? Creo que el fiscal se sube a la construcción de narrativas cuando a él no le corresponde la narrativa. La narrativa es digamos, aquí se había construido en diferentes momentos, en diferentes actores políticos, pero lo que le corresponde a Hertz Manero no es agarrar una narrativa u otra. Lo que a él le corresponde es pericialmente, científicamente, arribar a una verdad. Y creo que aquí la primera conclusión a la que arriba, bueno, hay varias en el informe de ayer, pero una de ellas a la que arriba es esto de la negación de los crematorios. Insisto, es probable, es creíble que no haya los crematorios como estaban planteados, sí, pero no resta la importancia, la tragedia, la magnitud del horror de lo que representa el Rancho Izaguirre en estos momentos en la historia de México, ¿no? Ya, gracias, David. David, este punto que es a mí de los que pues más me llamaba la atención, y tenemos los dos fragmentitos de las intervenciones del fiscal Alejandro Hertz Manero cuando da la conferencia en marzo sobre el caso Teuchitlán, a propósito de si había restos humanos, restos óseos ahí. No estamos hablando de los crematorios, que esa es otra cosa, porque siento que se obsesionan luego, no había crematorios o lo llevan por ahí, sino si el planteamiento es, había cadáveres, había restos óseos ahí y pues no cuadran las versiones que da Hertz Manero. Veamos primero lo que dijo en marzo y luego vemos lo que acaba de decir el día de ayer. Hay varias ocasiones en que se lograron establecer algunos restos humanos. Están muy fraccionados. Son pequeños cuencos donde se hallan restos que no corresponden directamente a un solo cadáver. Estos restos tienen en algunos casos huellas de algún tipo de cremación. Eso dijo en marzo y esto fue lo que dijo el día de ayer. Si se habían encontrado cadáveres o fragmentos de cadáveres, no se encontraron cadáveres, huesos, hablo de osamentas completas o parciales, no se encontraron. Entonces, esa versión, no tenemos más información que la que les estamos dando a ustedes, y eso es lo que está periciado, se tiene en las carpetas y en los procesos. Hay que recordar que se han iniciado 14 procesos por organizada, por desaparición de personas vinculadas con el homicidio de la persona que se encontró ahí, y todos esos casos ya están judicializados, las órdenes de aprehensión están cumplidas y vamos a seguir cumpliendo órdenes de aprehensión en contra de autoridades locales que hayan estado involucradas en esto. Si se habían encontrado... Bueno, ese es un poco ratificando lo que acababas de decir, David, y a mí me gustaría, más allá de que ahorita vamos a presentar
imagen del comunicado del colectivo de guerreras buscadoras o guerreros buscadores de Jalisco, donde arrojan ellos datos más concretos. Yo te preguntaría, David, ¿cuáles son en la conferencia de prensa del día de ayer los puntos sustantivos y relevantes de lo que declaró Alejandro Hertz Manero, de lo que sí cuadra y de lo que no te cuadra? Pues mira, yo creo justo el punto tendríamos que seguirlo colocando y gracias que se hace aquí en Rompeviento esta comparativa. Creo que justo la narrativa desde el mes de marzo, digamos, lo que se estaba informando desde el mes de marzo, iba dirigido a sí identificar un lugar que tuviera, digamos, estas características que ya teníamos o que conocíamos, un campo de entrenamiento, un campo tal, en el cual se asesinaba a personas, no sé si de forma sistemática, pero sí de forma habitual, cuando menos, ¿no? Era un lugar donde habitualmente se mataba a personas. Y creo que esa narrativa de febrero, que fue extrapolada, digamos, en redes y en medios al campo de exterminio y los crematorios, hoy llega un mes después, un poquito más de un mes después, a decir, bueno, no, es que ni siquiera había restos. O sea, es decir, se intenta minimizar los hallazgos periciales, se intenta minimizar al grado tal de ser un lugar donde habitualmente se mataban personas, hoy ahora casi casi era un gimnasio para el del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y perdonen el sarcasmo, pero es que el fiscal lo que está haciendo es reducir el efecto, reducir la magnitud del asunto, del caso, como a una cosa de, sí, bueno, los entrenaban, era del Cártel Jalisco, pero hasta ahí, ¿no? Este era un campo de entrenamiento, un lugar de entrenamiento. Insisto, creo que el fiscal comete un grave error al presentar esta información, porque no solo genera desde luego la indignación y el coraje de los familiares que encontraron el lugar o que entraron al lugar, que vieron, y estamos dejando atrás, Ernesto, las decenas de ropa, zapatos, todo lo que fue encontrado ahí, ¿no? Digamos que era la primera evidencia que nos llamaba la atención. Los propios restos y fragmentos de restos óseos encontrados, los fragmentos y restos óseos encontrados en marzo, que el propio fiscal dijo que algunos presentaban rastros de calcinamiento o de incineración. Es decir, todo eso que fue encontrado o que hay evidencia física documentada en algunos casos, fotografías, videos, hoy, al parecer, pues quedó borrado de la investigación de la Fiscalía General de la República. Insisto, no creo que ayude en nada a la narrativa. Creo que le está haciendo mucho daño que el fiscal, ya hemos dicho aquí que es yo no sé si me atrevo a decir que es el peor daño y el peor lastre de toda la 4T desde el sexenio pasado hasta la fecha, es el fiscal Gertz Manero, y creo que lo sigue repitiendo. O sea, no solo no hace su trabajo, no solo no entiende lo que le toca hacer, sino ahora se convierte en un eslabón político, en un alfil político para intentar, no sé, cuidar, defender la historia, y insisto, un hecho tan lamentable, tan grave, documentado, registrado, con testimonios, lo va reduciendo, minimizando a prácticamente, insisto, decir que se trataba de un gimnasio del Cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Insisto, utilizo el sarcasmo precisamente para un poco, digamos, maximizar las conclusiones que tiene el fiscal parciales, insisto, a unos pocos semanas, que incluso él decía, tenemos testimoniales de lo que ocurría en ese lugar. Entiendo yo que son los testimonios de algunas de las personas que fueron detenidas, que no conocemos desde luego sus testimonios, no conocemos el contenido de los testimonios porque están siendo procesados por delincuencia organizada. Probablemente los vamos a conocer en un par de años, esos testimonios. No sabemos exactamente qué estén diciendo. Si hay un testimonio o dos que dice que sí mataban personas, o 10, o 5, y ahora es literalmente, pues hay que creerle al fiscal, ¿no? Porque el fiscal lo dijo, pese a que la evidencia, las fotografías, los hallazgos, los propios testimonios de un par de sobrevivientes que se dieron a conocer en marzo referían, insisto, para ser cuidadoso con las palabras, que era un lugar donde habitualmente se mataban personas. Creo que este otro cúmulo de evidencias que se tiene es lo que nos hace ahora, junto con el colectivo y una buena parte de la sociedad civil, levantar la voz y cuestionar justo estas primeras conclusiones que tiene el fiscal Gertz Manero, ¿no? Creo que no, insisto,
la forma en la que está llegando o arribando no es conclusión a este informe parcial, es profundamente cuestionable, altísimamente cuestionable, y lo más grave, diría yo, lo más complicado, es que esto se vaya a convertir en una verdad jurídica. No quiero utilizar otros términos para no enrarecer la conversación, pero que se pretenda convertir en la verdad jurídica de lo que pasó en el caso Teuchitlán y que nos quedemos solamente con esa verdad fragmentada o esa verdad parcializada. Muchas gracias, David. David, vimos que también después de la conferencia del fiscal, pues la inmensa mayoría de los medios recogió esto que tú ya decías, ¿no? Esta parte que yo decía, pues que sí hay una confrontación de narrativas, ¿no? Así inicié diciéndolo porque vemos eso en los medios de comunicación, que es que no hay ninguna prueba de que acredite este espacio como un sitio de cremación. Y el fiscal, ¿no? Se basa en estos estudios realizados por la UNAM, ¿no? Que hay que decir, dice ello, cuyos resultados, o dice él, cuyos resultados de desmagnetización de temperatura, que no sabemos exactamente a qué se refiere, a lo mejor tú nos puedes ayudar en eso. No, no, estoy igual que tú. Ajá, dice, no presentan una temperatura de recalentamiento significativa, es decir, no superan los 200 grados centígrados. Y, o sea, esta parte de los 200 grados centígrados, a partir del estudio que hace la UNAM, dice, es lo que da la prueba, según el fiscal, de que ahí pues no había o no era un espacio donde se pudo haber dado esta situación de calcinación de cuerpos. Sobre esto, David, que decimos, pues fue lo que recogió la prensa de una manera masiva. Ahí no hay ningún campo de exterminio en el sentido de estos hornos crematorios. ¿Qué decir, David? No, yo creo que justo como decía Ernesto y hace ratito coincidíamos, Violeta, el tema de los hornos crematorios es una parte, ¿no? Mm. Sí, si hay un peritaje de la UNAM que dice que no es viable que los hornos que estuvieran ahí, porque había, pero que esos hornos pudieran ser utilizados para la cremación de restos humanos, yo digo, ahí no es, o sea, sigo igual de incrédulo. No, no porque diga el fiscal que lo hizo la UNAM, vamos a creer porque recae sobre la incredulidad y la falta de capacidad probada que ha demostrado el fiscal en los últimos años, la fiscalía en su conjunto, ¿no? Entonces, suponiendo sin conceder, diríamos los abogados, suponiendo sin conceder que eso fuera cierto, que se hizo el peritaje, que se hizo los estudios, no hay hornos, perfecto, no hay hornos con capacidad de cremación de cuerpos, claro, está bien, pero era un lugar de ejecuciones masivas o de ejecuciones habituales de personas. ¿Qué pasa ahí? Entonces, creo que este desmontar en la narrativa de lo del horno, ¿no? Como decía Ernesto, se han volcado ahí, entonces, incluso en redes, a decir, era una montaje más de la derecha, un montaje más de la oposición. O sea, con todo respeto a los compañeros y a las compañeras que puedan apoyar a la 4T, tampoco ayudan en nada. O sea, son restos de víctimas, son asesinatos, son cuerpos de personas que fueron encontrados ahí, uno, tres, 10, los que sean. No podemos estar diciendo que es un montaje, que es una fabricación, que es una... Es decir, aquí justo nos vamos a la narrativa otra vez y eso es lo que le está haciendo tanto daño al caso en lo concreto, ¿no? Alguien decía, hoy leía en alguna de las columnas de un periódico, no recuerdo cuál era, en donde decía, lo que hace Hertz es evitar que Teuchitlán se convierta en el Ayotzinapa de la 4T, ¿no? Lo decía un columnista en alguna de los textos que leí hoy en la mañana, y yo no digo, no coincido ni estoy, solo lo cito porque justo me parece que lo que están haciendo esta PGR es lo que en su momento hizo la PGR de Murillo Karam, de tener una construcción de hechos o una narración de hechos que pudiera ser menos, que pudiera afectar menos al gobierno en turno. Creo que ahí sí hay un símil, no estoy haciendo el comparativo ni el símil con Ayotzinapa, pero sí hay un símil en esta construcción otra vez narrativa, ¿no? Una Fiscalía General de la República que en su momento salió a decir que cómo habían sido los hechos según la propia Fiscalía General de la República, con una suerte de control de daños para el propio gobierno de Peña Nieto, y una fiscalía hoy que sale a decir una versión con una suerte de control de daños para el gobierno de la 4T, para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum,
que nada ayuda ni a la transparencia, ni a conocer la verdad, ni a garantizar los derechos de las víctimas. Creo que ese es el punto que se nos pierde de vista, ¿no? La fiscalía tiene la obligación, el artículo 20 de la Constitución establece las obligaciones cuáles son los objetivos del proceso penal, es decir, de la investigación en un procesamiento penal. Y en ese orden presenta el conocer la verdad de los hechos y garantizar los derechos de las víctimas y en tercer lugar, castigar al responsable. Es decir, en prioridad, el Estado mexicano tiene como prioridad en cualquier proceso penal o en cualquier proceso de investigación como el acceder a la verdad. Y creo que aquí va a ser muy difícil que podamos conocer la verdad de lo sucedido, justo y ahí no voy a abstraer de responsabilidad al gobierno local, por la falta de resguardo, por la manipulación del lugar, porque no se hicieron los levantamientos adecuados, porque después cuando se encuentra en este año entran las madres buscadoras, se sigue sin preservar el lugar, no se conservó por los errores que cometieron tanto en lo local a nivel federal, y ya lo decíamos aquí también, la Fiscalía General de la República. Yo critiqué y cuestioné duramente aquí el que se abriera el rancho a hacer ese show mediático horrible, tristísimo, donde entró todo mundo, todas las personas al rancho, que después ya fue reconocido como un error, ¿no? Por diferentes actores políticos. Pero bueno, toda esa cadena de errores, toda esa cadena de fallos, de inconsistencias, de omisiones, incluyendo lo local y lo federal, creo que han construido ya un muro de opacidad o una nube de opacidad que va a ser muy difícil, insisto, poder romper o poder franquear para conocer realmente qué era lo que sucedía en el rancho Izaguirre. No, no solo es, insisto, lo de los crematorios, descartemos los crematorios, ok, eso no, ya quedó fuera, pero realmente qué pasaba ahí, a cuántas personas asesinaba, cuál era la metodología o la mecánica del asesinato. Yo incluso estoy pensando, ¿se practicaba con las personas vivas para las ejecuciones? O sea, yo hoy decía, bueno, a ver, si no está el horno crematorio para desaparecer personas, y era un campo de entrenamiento y había personas muertas, mi conclusión no es jurídica, bueno, sí jurídica, porque en perspectiva jurídica entonces era un campo prácticamente de tiro, en donde se practicaba con personas vivas, porque si solo lo reducimos a un campo de entrenamiento y hay cuerpos de personas asesinadas, pues entonces yo pensaría o supondría que se les entrenaba para matar personas, pero para matar personas vivas. Es decir, se entrenaba con personas vivas, y esto es una inferencia mía, yo no lo estoy sacando de ningún otro lado, una inferencia mía. Si concluimos o si creemos la conclusión del fiscal que no era un campo de exterminio, digamos, de desaparición de cuerpos, un campo de crematorio de desaparición de Crematorio. cuerpos, y solo nos quedamos con la narrativa de que era un campo de entrenamiento, ok, era un campo de entrenamiento donde había cuerpos de personas asesinadas, fragmentos y restos óseos de personas asesinadas. Entonces, ¿para qué o cómo eran asesinadas esas personas? Digo, insisto, es una más pregunta mía que me queda con base en la información que se está dando a conocer. No es una conclusión tampoco, ni nadie lo ha arribado así, pero me parecería algo lógico si seguimos solo la narrativa de esta parte del fiscal que dijo, pues eso era un campo de entrenamiento del cártel Jalisco Nueva Generación y hasta ahí, ¿no? El micrófono, Ernesto. Gracias, David. Bueno, para cerrar, que ya tenemos a nuestro siguiente invitado ahí en sala de espera, mi querido David, cierro leyendo esto y pidiéndote una breve reflexión final. Es uno de los comunicados que publicó Guerreros Unidos, Guerreros Buscadores de Jalisco. Dice, hace unos días nos mataron a una mamá del colectivo. Hoy el fiscal general quiere matar la verdad. No permitamos que eso suceda. Quiero informar al público que en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses existen pruebas contundentes que respaldan nuestra lucha. Hay 17 lotes de restos humanos óseos calcinados recuperados del rancho Izaguirre, que son pruebas suficientes de que estamos hablando de seres humanos, no solo de una vasija, como afirma el fiscal. En el Instituto Forense, estos lotes de restos óseos humanos están en el sistema CIABA, separados por fragmentos como cráneo, fémur, cadera,
falanges, me imagino falanges, piezas dentales, otros restos. Estos lotes son pruebas irrefutables de la existencia de restos humanos calcinados y contradice la verdad del fiscal general, aclarando que esto solo es el trabajo del Estado de Jalisco. Esto es información pública para quien quiera corroborar. Faltan anexar los restos que siguen sacando los peritos de la Fiscalía General de la República hasta el momento. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum dijo pues que Rosa Isela va a recibir a este colectivo. ¿Con qué cerrarías, David? Un poco me metí a leer los comentarios aquí porque luego me tunden, ¿no? Es- No, a ver, aclara, yo hice la referencia de un artículo que leí en la mañana, de una opinión sobre el caso de Ayotzinapa, y les dije aquí, no estoy haciendo yo comparativa ni retomando ni nada. Lo que sí dije, no comparé Teuchitlán con Ayotzinapa, ni hice ninguna analogía. Lo que hice la referencia es a la actuación de la fiscalía, que es muy distinto. No estoy comparando los casos ni haciendo analogía con los casos, al papel de las fiscalías. Y sí lo dije, la fiscalía de Murillo Karam tuvo un papel protagónico en el caso, lamentable en la construcción de la verdad histórica. Y hoy lo que yo estoy percibiendo, porque esto es un espacio, un bonito espacio de libertad de opinión, lo que yo estoy percibiendo es que el fiscal Hertz Manero está ayudando a construir, o él está decidiendo, yo tampoco voy a decir que se lo pidió nadie, decidiendo construir, reducir el impacto de la narrativa del caso de Teuchitlán. Y ahí fue mi plano comparativo, no estoy comparando los casos ni los asuntos. Lo que estoy diciendo es en esta magnitud de los casos o en la trascendencia de los casos, y hago ahí sí la analogía de la Fiscalía de Murillo Caram con ahora la Fiscalía de Hertz Manero. Insisto, nada más para aclarar, no, yo no estoy haciendo la comparativa de los casos, sino de la actuación y del papel de la Fiscalía General de la República, que insisto, creo yo que no está ayudando en nada. Y aquí alguien decía, es que los responsables locales están quedando fuera de la narrativa. Tampoco. Aquí hice la referencia, hicimos la referencia. Sabemos que hay una responsabilidad de lo local, sabemos que hay una responsabilidad de la Fiscalía Local, de la Policía Estatal, de la Policía Municipal, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco. Por eso le corresponde hacer la investigación a la propia Fiscalía Local, que ahí va a ser complicado que perro coma perro, y también a la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República tendría que estar señalando también, oigan, los responsables de que se perdiera evidencia, de que se alterara el lugar, de que no se cuidara, tal, son estas personas, tienen una responsabilidad penal, tienen una responsabilidad para que conozcamos también lo que estas personas dicen o sus testimonios o su defensa para ir reconstruyendo, insisto, un poco esta parte de la verdad. A eso me refiero, que no basta con que el fiscal diga, tenemos testimonios de que nos dicen que no se mata, que solo era un lugar de entrenamiento y que no se cremaba. Pues eso a mí es bastante ambiguo, bastante genérico, impreciso. Y creo que justo el tema de la responsabilidad en lo local también se tiene que trasladar a una responsabilidad penal, no solo es una responsabilidad política. Se tiene que hacer una responsabilidad penal de las personas que no cuidaron, no preservaron, no hicieron las detenciones. Y el fiscal hoy presenta como tenemos 14 detenidos como un gran logro, como si fuera una gran, no sé, fíjese que el tono en el que lo presenta el fiscal creo que me indigna más porque no ha sido resultado de procesos de investigación del caso relacionado. Creo que solo hay 3 o 4 detenidos relacionados del hallazgo hacia acá. Y todas las demás personas fueron en el momento del año pasado, cuando hubo el enfrentamiento. El fiscal lo presenta como hemos sujeto a proceso penal a 14 personas. Aquí tenemos una medición sobre los casos en los que Fiscalía General de la República judicializa y la mayoría de los casos se encuentran en la impunidad. Es decir, no hay resultados efectivos. Por eso hemos hablado aquí de un par de asuntos exitosos de la Fiscalía General de la República y los alabamos aquí porque literalmente el resto de los casos están mal integrados, no hacen una buena investigación, no tienen buenos peritajes y al final de la historia muchos de ellos caen, ¿no? Se caen, digamos, porque no tienen sustancia, no tienen soporte jurídico, soporte pericial. Ojalá que este caso esté mejor armado, pero pues viendo la propia narrativa o haciendo una conexión con la narrativa, dice el fiscal Hertz que están algunas de estas personas acusadas por delincuencia organizada, por homicidio y por desaparición de personas.
pero si esa acusación en lo penal se contrasta con lo que dijo ayer el fiscal, pues va a ser muy complicado que a estas 14 personas se les logre probar desaparición, porque tendrías que asumir que las personas fueron sustraídas de un lugar, que fueron privadas de la libertad con la finalidad de ocultarles ante la ley, digamos, dice la definición del Código Penal, y que además estas personas siguen en condición de desaparición, por lo tanto tendrías que tener una identificación de las personas que estuvieron en el lugar y que hoy siguen desaparecidas. La participación, el nivel de participación de estas 10 o 14 personas. Dos, homicidio. Tendrías que probar la actuación de cada una de estas 14 personas en la privación de la vida de A, B, C, D, E, de cada una de las personas que hayan sido encontradas sin vida o de los restos que hayan sido identificados de las personas que hayan sido asesinadas en ese lugar. No basta con decir encontré a 4, encontré a 10 en el lugar, porque eso no da ninguna certeza de su nivel de participación. Alguien me dirá en el chat, claro que sí, porque si estaban ahí son responsables, ¿no? Se tiene que individualizar la conducta e individualizar la responsabilidad. Es decir, Ernesto privó de la vida a Juanito de esta forma, con este nivel de participación, con esta mecánica de hechos. Y con esta propia narrativa que está ahora construyendo el fiscal, insisto, diciendo que esto nada más era prácticamente un gimnasio del Cártel Jalisco Nueva Generación, pues va a ser muy complicado pensar, o a mí se me complica pensar jurídicamente, cómo van a estar probando los cargos, tanto de la desaparición cometida por particulares, como de los homicidios, de los cuales presuntamente se les está asesinando, se les está imputando a estas personas, a estas 14 personas, cuando en la propia narrativa lo que estamos viendo es, pues prácticamente están diciendo que no había ni restos, ni cuerpos, ni se cremaban, y que solo se entrenaba a la gente. Insisto, en la narrativa sí tiene que ver aquí con una construcción jurídica. Si Ya. jurídicamente se les prueba a estas personas que desaparecieron y que asesinaron, entonces este campo de entrenamiento se convierte también en un campo de ejecución, en un campo donde sí se asesinaba a personas de forma sistemática o de forma habitual, aunque la narrativa no guste. Pero si los hechos nos llevan a eso, eso es lo que tendríamos que estar concluyendo. Muchísimas gracias, David. Pues tenemos que cerrar porque, como dice Ernesto, ya nos está esperando el doctor Hugo López-Gatell. David, pero bueno, hoy la presidenta habló de esta carta que le mandaron las madres de guerreros buscadores y los padres que están buscando pues, a sus familiares. Y me parece que aquí también el centro de este tema pues es esto que estábamos dando lectura. Hay 17 lotes de restos humanos óseos calcinados, ¿no? Y que para ellos pues son una prueba que se tendrá que agregar, ¿no? Y que se tendrá que analizar de manera muy, muy importante y de manera detenida, pues con lo que ha dicho el día de ayer el fiscal. Pues es un tema brutal que no se cierra, David, y que seguiremos discutiendo contigo y con el otro querido Maxi Abogado, pues las próximas semanas. Fuerte abrazo, David, y seguimos en comunicación. Gracias a ustedes, Violeta, Ernesto. Un saludo a toda la audiencia, que hoy me tocó golpeteo en el chat, pero bueno, acá aguantamos, seguimos. Vale. Siempre tu Abrazo. profesionalismo, mi querido David, y tu ética e integridad ya la conocemos. Abrazo, David. Gracias, queridos. Abrazos. Saludos a todas y todos.